Nos encontramos con Gustavo Bolívar, el gran Gustavo Bolívar, creo yo, un hombre que la presentación, pues, cada presentación se nos va a hacer muy corta con él. ¿Vos cómo estás, Gustavo? Bien, bien, Levi, encantado de estar en tu programa, con ganas de decir groserías y todo lo que tú nos has enseñado. Muchas gracias por estar acá. ¿Vos cómo empezás tu carrera, Gustavo? ¿Cuándo te da por empezar a escribir y tú, sobre todo en qué momento sentís que te llega el éxito así de esa manera tan contundente, ¿no? Porque tenemos claro que sos un hombre exitoso en el campo de, pues, de la producción de televisión, la dirección de telenovelas y todo. Bueno, para llegar al éxito hay dos caminos muy claros y muy definidos. Uno cortito, que es el que utilizan la mayoría de los que están en el poder hoy, y es la trampa, el narcotráfico, las influencias, el lobby, bueno, el camino corto, la herencia que nos han dejado los que se han enriquecido muy rápido es muy fácil. Y hay un camino largo, que es el de prepararse, el de tener disciplina. En el caso de los escritores, romper muchas páginas y tirarlas a la basura y volverlas a rehacer. Tuve la fortuna, Levi, de descubrir muy temprano qué era lo que me gustaba en la vida, que fue escribir. Y eso fue de la mano de una profesora de bachillerato. Y ella alguna vez me dijo, Gustavo, tú tienes que dedicarte a esto porque escribes, a pesar de tu edad, pues, segundo bachillerato, tercero bachillerato, escribes muy bien. Entonces, si tú estudias eso, te puede ir bien en la vida. Entonces yo me comí el cuento y empecé a escribir novelas muy chiquito, novelas de 500 páginas a máquina. Pero como yo no tenía para la máquina, nosotros, digamos, yo nací en un barrio pobre en Girardot, un barrio clase media baja, que es el Kennedy. De ahí mi papá murió cuando yo tenía 10 años. De ahí mi mamá nos trajo para Bogotá 6 hijos a un barrio también de clase media baja. Y ya nos dijo, tienen que ayudarme a trabajar porque yo no puedo sola con los 6. Y entonces yo salí a trabajar muy temprano. Tuve la fortuna de tener un primo que vendía cachuchas en el Estadio El Campín. Se llama Julio Calderón. Y me dijo, vamos, Chamito. Él me decía Chamito porque él tiene hermanos que se fueron a Venezuela mucho tiempo. Y entonces se quedaron con esa palabra. Vamos, Chamito, vamos al Campín a vender, vamos a vender. Y yo me fui con él. Y ahí empecé a vender. Y con el fruto de esa ganancia compré mi primer máquina de escribir, que aún la conservo. Es una reliquia. Es una máquina pesadísima, gorda. Yo solo podía escribir en las noches porque estudiaba nocturno. Entonces yo llegaba a 10, 11 de la noche y esa máquina hacía tanto ruido que el dueño de la casa nos gritaba, apaguen esa mierda, hacen mucho ruido, no sé qué. Entonces yo lo que hacía era coger las cobijas de mis hermanos, se las quitaba, ya ellos durmiendo, yo me metía ahí con una linternita dentro de las cobijas a escribir para que no, digamos, como para blindar el sonido. Y así escribía novelas de 400, 500 páginas, era muy afiebrado a escribir. O sea que cuando las personas entienden que la disciplina sumada al talento da como resultado un éxito a largo plazo, pues tienen que entender, porque yo veo que mucha gente se desespera, que esto no es de un día. Yo empecé a los 13 años, o sea, eso no fue fácil, mandando a muchos concursos, nunca sabía los resultados, no me contestaban, hasta que ya bien grande, me escribí un primer libro, yo me inscribí a la universidad. Yo te voy a contar un poco de secreto, como ya estamos en la moda de no guardar esqueletos No, ya no se en puede el, esconder nada, ¿no? Ya. esqueleto en el armario. Entonces, el primero es que yo me inscribí a la Universidad de La Sabana, pero yo no pude terminar, o sea, no tenía plata para seguir y yo me retiré de la Universidad de La Sabana en los primeros semestres, como a mitad de carrera, y me puse a escribir. Yo sentía que ya podía escribir, me iba muy bien en las materias de redacción y entonces dije, no, yo me voy a poner a escribir porque ¿qué hago? Entonces escribí un primer libro que se llamó El Candidato, ya interesado en la política, ya había hecho yo un paso por las juventudes del galanismo, de Luis Carlos Galán, estuve de asistente de Enrique Parejo González, y ya con todo ese, digamos, ese poquito bagaje, escribí un libro que se llamó El Candidato, después escribí otro que ya fue el que me abrió las puertas, digamos, no al éxito, pero sí al reconocimiento como investigador, como periodista, que fue el de El Cacique y la Reina. Con ese libro ya me entrevistaron en los noticieros, ya empecé a darme a conocer como investigador, y alguien me dijo, llevemos ese libro a la televisión, y yo le dije, bueno, pues chéverísimo. Entonces había una empresa que se estaba constituyendo ahí de producción de televisión, y empezó a hacer un piloto, por ahí en la mitad se quebraron, no terminaron el piloto, y el libretista, porque yo les dije que yo no sé hacer libretos, yo en ese momento no, ni conocía un libreto, entonces el que hizo el libreto ya no quiso hacer más libretos y entonces me tocó a mí, porque ellos se quedaron sin plata. Como llevamos la historia a venderla a los canales de televisión y a las productoras, en una de esas nos dijeron, para poder considerar el proyecto necesitamos 3 libretos para poder saber para dónde va la historia y toda la cosa. Y yo les dije, bueno, pues hagámoslo.
Entonces le dijimos al libretista y él dijo, no, a mí no me pagaron ni el primer libreto que hice, ahora no voy a hacer otros dos. Y entonces, ¿qué hice yo? Pues me puse a hacerlos. Yo cogí el libreto de él, por ahí otra persona de la producción me dijo, yo tengo libretos de unas series donde he trabajado en RCN, si quieres se las llevo. Y dije, bueno, préstemelo, yo los miro a ver, y si me le mido, pues lo hago. Y entonces me llevaron un libreto de Momsina, que la había escrito Bernardo Romero, creo. Otra del Fiscal, una que llamaba El Fiscal, que salió como en 1999, 98. 3 libretos, yo los miré y dije, no, pues yo soy capaz de medírmele eso. Y así empecé yo como libretista. Presenté los 3 libretos de Diomedes y el dueño de la compañía, que es el señor Samuel Duque, que hoy es todavía dueño de la compañía, eso estamos hablando de 1998, me dijo, oiga, Gustavo, ¿usted dónde estudió esto de libretos? Yo le dije, no, yo siempre he sido franco con esto. Yo no he estudiado libreto, don Samuel, le conté la historia, me dijo, está muy bien escrito, yo quiero que trabaje conmigo. Le dije, bueno, hágale. Y el hombre fue sacando contrato por 5 años. Me quedé yo ya en la primera empresa 5 años. Y además con unas anécdotas muy bonitas de cómo ver recompensado un trabajo, una disciplina. Y si me permites, la cuento rápido porque claro, sí, lo que quieras. Sirve para incentivar a la gente. En ese momento, la productora le había pagado o le había acordado pagar al libretista 100,000 pesos por el libreto. Estamos hablando de 1998. Y obviamente, pues eso es harta plata. Cuando nosotros llegamos a negociar, yo tenía un socio que se llama Manuel Gómez. O sea, una persona que fue la que me llevó a esa empresa, pues me acompañó a esa empresa a vender el libreto. Entonces yo le dije, yo le doy el 20% de lo que nos den. Listo. Entonces, cuando él ya nos dijo, compro la serie, me gusta esa serie, ¿cuánto valen los libretos? Entonces yo en ese momento me quedé mirando con Manuel y yo dije, pues si le pedimos 100,000, como yo soy nuevo, de pronto le va a parecer muy caro y nos va a decir que no. Entonces yo no sé cómo, yo le dije, mire, don Samuel, hagamos una cosa, diga usted cuánto vale el libreto, porque nosotros, la verdad, no tenemos idea, no sabemos cuánto puede costar el libreto. Y entonces el tipo nos empieza a echar una carreta ahí, dice que, no, pero es que mire, es que hoy está muy deprimido el mercado para los canales públicos. Él era Canal 1 en ese momento, porque RCN y Caracol ya se salieron y entonces ellos formaron sus propios canales y las empresas de ellos, que son las más grandes de Colombia, pues ya nos quitaron la pauta y entonces pues la ponen en sus canales. Entonces yo no le puedo pagar mucho, Gustavo, pero téngame fe que yo más adelante le doy el chance. Le digo, bueno, listo, ¿cuánto nos da? Dice el tipo, yo máximo le puedo dar 1.800.000 por cada libreto. Entonces yo me quedé así como pues yo estaba aspirando a 100,000, me parecía mucha plata. Yo me quedé como, ¿cómo? Entonces me dice, yo sé que es poquito, pero hagamos una cosa. Si pasan de 15 puntos de rating, yo le doy 100,000 pesos por cada punto de rating que salga. Pues yo no estaba aterrado por la plata, sino que yo estaba en shock. Y él lo entendió por otro lado. Bueno, ahora que vea esto, me va a putear. Así que lo tumbé. Pero entonces yo le digo, bueno, sí, don Samuel, metamos todo. Entonces él metió la cláusula ahí de los 100,000 pesos por cada punto rating. Pues resulta que el primer programa marcó 33 puntos. Era el de Diomedes Díaz, pues imagínate, Diomedes Díaz en la época Vivo, en Fuga, el cuento todos los días en televisión, pues eso fue un rating. Para que tengan una idea, hoy una novela como las que estamos viendo en la noche, pues sacan 10, 12 puntos y se les va muy bien 13. Pero pues no había Netflix, no había canales. No había internet tampoco. No había internet, o sea, los canales se comían todo el rating. El primer libreto, 1.800.000 más otros 1.300.000 más otro 1.800.000 porque era de 15 a 33, 18, o sea, entonces ya primer libreto fueron 3.600.000, yo estaba aspirando a 100,000. Entonces, digamos que esa es la parte, digamos, agradecida de la historia, de cómo cuando uno, pues no les cuento lo que sigue, porque ahí sigue toda una historia mucho más grande, vienen más éxitos, ya me pagan incluso más por los libretos, ya después voy al exterior y en Estados Unidos ya pagan en dólares, en fin. Entonces, uno dice, bueno, yo sí puedo generarle riqueza a un país sin necesidad de robar, pagando los impuestos debidamente, porque es que hay gente que a pesar de que tenga plata ni siquiera paga impuestos y lo vimos ahorita en sí, las vos denunciaste, ¿no? de renta. Sí, claro, pagando 0 impuestos, Uribe, 0 impuestos, Marta Lucía Ramírez, 0 impuestos. Hombre, no, ellos saben que pueden pagar más. O sea, es una cosa de justicia social, de justicia tributaria. Pero bueno, no, más o menos, me alargué mucho, pero quería que hicieran la anécdota porque, digamos, yo nunca conté esto, pero a raíz de una demanda que tuve ahí en la corte, esta señora, la calladita, se fue a Fox Telecolombia a pedir todas mis ganancias desde 1999 y al otro día se las pasó a Darcy Quinn y Darcy Quinn en Caracol. Ustedes no saben los chorros de dinero que se ha ganado Gustavo Bolívar, como si fuera un delito, imagínate. Dineros pagados por empresas extranjeras que yo he repatriado acá, que he invertido en Colombia, pero la denuncia era como la gran cosa.
Pero cuando son dineros del narco, pues sí se quedan callados. Gustavo, vos empezás a escribir sobre los temas de narcotráfico y de violencia en Colombia y eso se transforma en novelas que tuvieron mucho y que tienen todavía mucho éxito en el país, pero hay una gente que te señala por eso, sobre todo gente, digamos, acomodada dentro del uribismo, que dicen que personas como vos son culpables de la propagación, pues, de esa identidad de Colombia que tiene que ver con estos temas. ¿Vos qué pensás de eso, Gustavo? ¿Y qué tenés para responder? Vos mismo lo decís, todo te lo has ganado con tu talento, vos no robás, vos no pagás además impuestos, pero que te metan esa culpa así tan de frente, ¿no te parece un No, poco que te señalen? sí, lo irónico del caso es que yo narro la historia de los narcotraficantes de este país y los que me critican idolatran y votan por esos narcotraficantes y narcoparamilitares. Ahí está la diferencia. ¿Yo por qué narro esta historia? Porque cuando después de lo de Diomedes, yo me encontré con un tema de las pandillas juveniles, que era Pandilla Guerra y Paz. Eso fue el Eso programa fue que un yo hit. hice después. Sí, entonces yo con Pandilla Guerra y Paz descubrí que uno en la televisión no puede construir una conciencia social, o también me había podido dedicar, digamos, a la novela, y entonces escribir La Cenicienta y voltearla 100 veces, y entonces la hija del mayordomo es la dueña de la casa y la otra no sé qué, y al final se casan con el hijo, etc. Eso me quedaba, esa fórmula es muy fácil, y en ese momento todavía funcionaba, yo la había podido escoger. Pero yo viniendo de un estrato social bajo, viendo el drama de mis amigos, muchos de ellos fueron asesinados, muchos se metieron al vicio, otros nunca pudieron salir de ahí. Yo dije, yo prefiero mostrar esta realidad y que la gente pues tenga en la cabeza otras cosas. Y entonces empiezo con Pandillas, un programa muy largo, hice 500 capítulos, 510 capítulos de Pandillas. Y entonces no lo hice en esa época ni siquiera había programas de narcotraficantes como para tener una referencia y decir es que esto se vende más, ¿no? Yo fue un experimento que lancé ahí dentro del programa de Pandillas. Abrí un capítulo ya promediando la serie, más de la mitad, donde aparecían los narcotraficantes y me di cuenta que a la gente le gustaban esas historias porque le mostraban como la historia del país. Y entonces después de eso hice Sin Tetas No Hay Paraíso, que ya fue la que, estamos hablando de 2005, digamos, Pandilla, lo de Diomedes y toda esta etapa de unidad investigativa donde narro casos de la vida real, incluso narré la historia de Luis Carlos Galán, su asesinato, etcétera, el de los 3 ministros de justicia baleados consecutivamente, que fueron Rodrigo Lara Bonilla, Enrique Parejo, Enrique Lou Murtra, todos los 3 seguidos los avaliaron, solo sobrevivió Enrique Parejo. Entonces después yo digo, me gusta este género, y eso es como decirle a un pintor, usted no pinte, como decirle a Botero, usted es un mal pintor porque pintó corridas de toros, ¿no? Es su género, lo que le dio la gana. O está mostrando la violencia que se vivió en Irak durante la ocupación americana, ¿no? Que él hizo una serie sobre eso. Usted al artista no le puede decir en qué hacer, en qué va a ser su trabajo, ni qué hacer. Y yo decidí eso. Entonces me he quedado con ese género todo el tiempo, pero al tiempo he ido escribiendo novelas que de pronto han pasado desapercibidas, pero que no tienen nada que ver con el género. A esas sí no las critican. Y he escrito varios y ahorita, en este momento, mientras hablaba contigo, acabo de terminar un capítulo de otra que estoy escribiendo y que pienso lanzar entre julio y agosto. ¿Son Entonces, novelas son para televisión o son libros? no, esto ya va a ser una novela literaria también. Para literatura he escrito una que se llamó El Suicidiario, escribí otra que se llamó Al Amanecer Entenderás la Vida. Y ahorita estoy escribiendo uno que se llama Pacto de Ballenas, que es la que estoy escribiendo hoy, que se trata de una historia de amor. Digamos, uso una historia de amor como pretexto para narrar lo que pasa en Nuquíchoco, su drama social y el futuro puerto de Tribugá que piensa construir el gobierno allá. Entonces yo ahí, digamos, en medio de, tomando como pretexto una historia de amor muy linda, voy a denunciar lo que pasaría si Colombia construye ese puerto atravesando una autopista por la zona más biodiversa del mundo, que es la selva chocuana. Entonces, siempre he tratado de que en mis novelas haya ese trasfondo social. Y me lo critican porque me metí a la política, porque antes de ser político, bueno, no soy político, la verdad, me da pena. Soy un activista. Antes de ser activista, yo era el mejor escritor del mundo. Todo el mundo me decía, ¡uy, qué berraco! ¡Uy, las mejores series! ¡Uy, usted es el putas! Me ganaba todos los premios, he ganado un mundo Y te de premios. amaban los uribistas, Sí, incluso. todos. Eras Indias un dios. Catalinas, TV y novelas. Apenas me meto a la política y tomo un camino, la otra mitad me viene encima. Usted es el peor, usted es un desgraciado. Pero sí aquí tengo una cosa, Levi, que ya tengo que comentar. Y es
me dicen que, digamos, mis novelas son culpables de la realidad de lo que pasa en Colombia. Eso es un absurdo. Es de una ridiculez tremenda. Pero exacto, porque ellos son ridículos. Entonces ayer yo escribí eso precisamente. Dicen, la viceministra parece un hermano narco y el hashtag Petro renuncie. La vicepresidenta. La vicepresidenta. Después el ñeñe se emberraca con el que está hablando y dice, es que ese Petro ganó porque la lloraron esos hijueputas mineros. Entonces, Petro es el de la ñeñe política. Ellos son así de ridículos. Entonces aquí aparecen las historias de narcos, que hay miles, y entonces uno la escribe. Entonces el malo es el que la escribió, no el narco, ni no el que delinque. Vota por el narco. Exacto. El malo es el escritor. Sí, además que toca soportar toda esa ridiculez todos los días, cada minuto, a cada segundo. No sé uno a veces de dónde saca tanta resistencia. Gustavo, vos ya, digamos, en la cumbre, porque vos estabas en la cumbre con una fama impresionante, con todas tus novelas prácticamente siendo un éxito total en ventas, además del buen producto, es un éxito total en ventas. Decidís no dejar eso a un lado, pero ocuparte del tema político y asumir la política de frente con todo y lo que esto trae, ¿no? ¿Qué te motivó a vos cambiar de un escenario a otro? Y con esa convicción que lo hiciste además, porque es que vos entraste como una bala, bueno, o sea, vos de una, cuando Gustavo Bolívar ahí ya, dando la pelea, y muchas personas empezaron a identificarse con vos además. Varios factores, Levi. Yo creo que el primero es mi conciencia social por mi pasado, digamos, por la forma en que yo crecí, aunque yo nunca tuve problemas, digamos, cercanos en la familia, no tengo una referencia, digamos, de que fue un hermano mío fue pandillero, o fue que un hermano mío fue drogadicto y eso me causó un trauma y eso me obligó, no, pero sí de cerca vi dramas familiares de amigos dentro de mi contexto, digamos, de vida. Entonces, eso fue uno. Lo segundo, cuando uno tiene, todos los seres humanos tenemos dentro del espíritu un hilito que lo jala uno y entonces a uno lo jala la política, a otro el deporte, a otro el arte, a otros cantar. Pero a mí la política toda la vida me ha jalado. Cuando yo estaba en bachillerato, que incluso a mí me echaron de un colegio, ahí voy sacando esqueletos, me echaron del colegio Santiago ¿Por vender Pérez. chancarina o qué? No, por revoltoso. Ahí me echaron del colegio Santiago Pérez en quinto bachillerato. En esa época no era décimo, sino quinto bachillerato. Y obvio, como me pusieron conducta cero, yo no conseguí un colegio donde matricularme. Entonces, ¿a dónde terminé? En esos colegios de la Candelaria. Ahora el colegio me va a decir que yo fui tan desagradecido. Pero bueno, terminé en un colegio de esos de la Candelaria, pues no voy a dar el nombre, bueno, pues mi diploma está, que tienen la pancarta de matrículas abiertas todavía puesta en octubre, imagínense. Todo el año están las matrículas abiertas. Yo llegué a un colegio eso y ahí terminé mi bachillerato. Ahí yo terminé en la nocturna en un bachillerato. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De tu llegada a la política, que fue así demasiado impactante. Entonces, ahí yo viví un drama, hermano, hermosísimo y doloroso. Hermosísimo, digamos, la anécdota es bellísima, pero súper dolorosa. Y es que cuando yo llego a ese colegio, yo no sé ni un carajo de matemáticas. Porque en el colegio del Santiago Pérez, donde yo estudiaba, que eso además era aquí detrás del anfiteatro donde queda hoy medicina legal, cuando yo estudiaba en ese colegio, yo no sabía nada de matemáticas, pero yo era muy bueno para español, obviamente, que ha sido lo que a mí me ha gustado. Y entonces allá había un muchacho que llamaba Rodríguez, que era el genio de las matemáticas, pero genio. ¿Sabes? El tipo llenaba el tablero de operaciones y desmentía al profesor cuando le daba la gana. Decía, no, profesor, está mal porque tal. Era un genio. Entonces yo un día le dije, venga, él me dijo, Bolívar, hagamos un trato aquí, hermano. Usted hágame los exámenes de español y yo le hago los de matemática, o si no nos vamos a tirar este curso. Y bueno, hagámosle. Entonces, desde tercero bachillerato, yo fui escalando con Rodríguez hasta quinto que duré. Y era tanto, digamos, lo que nos protegíamos, que yo era el mejor de la clase, según las notas, el mejor de la clase en matemáticas. Yo tenía siempre 10, 9, 5 a final de los bimestres, y él era el mejor de español, porque yo primero le contestaba el de él y él primero me contestaba el mío, y cuando ya íbamos a resolver los nuestros, pues ahí quedábamos como a medias. Pero cuando yo llego al otro colegio, digo yo, mierda, cálculo, yo no sé sino sumar y restar.
¿y ahora qué voy a hacer? Ya no tengo a Rodríguez al lado. Entonces me dice el profesor, me dice, yo voy y le digo al profesor, menos mal que el director de curso era el profesor de España, de matemática, le digo, profesor, yo tengo que confesarle algo, yo no sé mucho de matemáticas, mejor dicho, no sé nada. Me dice, pero ¿cómo así? Si mire sus notas, viene con promedios de 9,5, ¿qué tal? Entonces le contesto, le digo, mire, yo le voy a ser honesto. Lo que pasa es que esta educación de este país, ahí me cheto no distingue entre no sé qué y tal, y lo obligan a uno a ver cosas que a uno no le gustan, ni para las que uno tiene aptitud y tal. Mira, a mí no me eche carreta, hermano. Usted me tiene que sacar acá el 6 o no puede. Profe, mire, yo quiero estudiar periodismo, ayúdeme, por favor. ¿Qué quiere que le haga? Yo si quiere le hago las fiestas como estamos en último año y usted es el director de curso, yo organizo todas las fiestas y tal. Me dijo, bueno, mire, yo le voy a ayudar, pero asista a las clases. Por lo menos déme la oportunidad de enamorarlo de esto. Le dije, bueno, listo, yo voy a las clases. Y yo asistí a las clases. Y al final me puso el 6. Yo hice 2 fiestas, una con una orquesta que llamaba Los Nada Que Ver, imagínense cómo era, y otra que se llama Los Tupamaros. Bueno, esa sí fue muy Los famosa y Tupamaros, sí. todo el Los mundo Tupamaros. feliz, ese Bolívar que berraco organizó la fiesta y tal. Y al final me puso mi 6. Y yo me fui y me matriculé a la Universidad de La Sabana con eso. Eso fue la historia de cómo yo cómo me interesé en política. Entonces, ahí, con esa historia de Rodríguez, yo después, cuando ya empiezo a escribir mis libros y ya he hecho lo de Diomedes Díaz, se me aparece, ya estoy trabajando en Fox Telecolombia, que eso quedaba por Teusaquillo, entonces se me aparece, estamos hablando 15 años después, un señor, y me dice la secretaria, lo está buscando un señor aquí, tal persona. Entonces yo bajo y yo veo un señor ahí muy, muy achacado, la verdad, la piel ajada por el sol, casi sin dientes. Me dice, hola, Bolívar. Digo, ¿qué hubo, hermano? ¿Usted quién es? Me dice, yo soy Rodríguez. ¿Cómo así? Rodríguez, marica, pues con el que hacíamos allá la vuelta de matemáticas y español. Yo, ay, marica, Rodríguez. ¿Qué hubo, hermanito? Tal. Y entonces le digo, ¿qué pasó, Rodríguez? ¿En qué anda? Me dice, no, porque como usted se fue del colegio, yo no pude pasar español y yo me tiré el año y no me pude graduar, hermano. Ay, güey, puta, hermano. El dolor que me dio a mí, yo dije, qué puta educación esta, hermano. ¿Cómo a un genio como Rodríguez, que no le miento, podría haber estado trabajando en la NASA, haber sido multimillonario, con el talento que tenía para las matemáticas, le niegan el 6 para graduarse y el man no puede ir a la universidad, hermano? Entonces yo lloré, yo cada vez que cuento historia me quiebro, porque el tipo que me ayudó a mí, mire cómo tal vez sin Rodríguez yo no hubiera podido llegar a la universidad, y él sí no pudo hacerlo. Entonces, marica, da un dolor este puto país como desperdicia esos genios, porque el maldito profesor no es capaz de descubrir o de hablar en esas charlas de profesores que el tipo es un genio y que hay que ayudarle para que vaya a la universidad. No lo hicieron. Y el tipo se quedó. Entonces, ¿qué está haciendo, Rodríguez? Yo soy albañil, Bolívar, pero como lo vi por televisión, porque yo salía presentando unidad investigativa, entonces yo me imaginé que usted de pronto necesita un albañil para algo. Pues mire, hermano, yo sí estaba haciendo ya una casa en Girardot y yo no fui capaz. Yo al principio le dije que sí, le dije, no, claro, hermano, yo estoy haciendo una obra, si quiere cambiarme yo. Pero yo me puse a pensar, yo no soy capaz de llegar en un carro a ver la casa de campo de Girardot y ver a Rodríguez encaramado poniendo las tejas cuando el tipo es más inteligente que yo. No soy capaz. Entonces yo lo que hice ahí fue ayudarle en otra cosa, no me acuerdo, pero le di otro tipo de ayuda, pero no fui capaz de verlo así. Y esa es la historia de este país. Talentos ocultos, gente que es genio, pero que nunca puede salir adelante porque no tiene las posibilidades ni la educación, no tiene para pagar la universidad, etc. Entonces eso me motivó a volver a la política, porque yo ya después de la muerte de Luis Carlos Galán, yo dejé la universidad en el 90 y yo volví a la política después de que mataron a Luis Carlos Galán. Yo me aburrí mucho, yo dije esto no tiene arreglo. Con la muerte de Galán pensé que iban a cambiar cosas, con la muerte de Pablo Escobar pensé que eso ya se arreglaba y todo siguió peor. Llegó el narcoparamilitarismo, los gobiernos entregados a los paramilitares, y yo dije, no, yo me desilusioné mucho, pero con la historia de Rodríguez dije, hay que hacer algo por este país, por la educación de este país. Y ahí fue cuando me empecé a motivar. En 2009, 2010 empezaron las redes sociales muy fuertes, me volví fuerte en las redes sociales desde el comienzo, convoqué marchas sin necesidad de estar metido en ningún partido, porque el Partido Liberal al que yo pertenecía, pues obviamente me había decepcionado totalmente con Gaviria. Y cada vez que habla ese señor me doy cuenta que la decepción es muy válida. Entonces, es increíble, ¿no? Sí, yo me quedé sin partido, pero convoqué marchas, movimientos de indignados y toda esta cosa. Y en 2015 ya yo tenía muchos problemas de seguridad y me tuve que ir a Estados Unidos a vivir. Me fui con mi hijo
Y me pasó algo allá, hermano, rarísimo. Estando yo en Estados Unidos, yo no conocía a Gustavo Petro. Mire cómo es la historia. Yo me doy cuenta que a Petro lo destituyen de la alcaldía. Ya lo habían no, mentira, antes de irme ya lo habían destituido, pero Fue en el 2013, lo de sí, diciembre. cuando yo estoy en Estados Unidos me doy cuenta que le han embargado el sueldo. Digo, oiga, pero esto es desgraciado, hermano, este tipo no ha hecho nada. Darle la recogida de las basuras a los recicladores, quitarle a todos estos paramilitares el tema. ¿Y por qué le tienen que embargar el sueldo? No, que porque le bajó el pasaje a Transmilenio. No, eso me indignó a mí tanto. Entonces yo le escribí por Twitter, porque yo no tenía el teléfono de él. Entonces le escribí por Twitter a él y a otras personas que yo los veía luchando aquí, como yo estuve luchando, los veía luchando, y yo decía, pero puta, yo aquí en esta casa, puta, en el mar, pasándola rico y toda esa gente dando de la pela, yo no soy capaz. Entonces me empecé como a amargar la vida. La gente me dice, ¿usted podría estar viviendo allá muy rico? Le digo, sí, yo, pero el cuerpo, pero el alma no hubiera estado feliz. Entonces le escribo a Gustavo Petro, digo, Gustavo, soy Gustavo Bolívar, yo tengo el tuit todavía, tengo el mensaje todavía. Mira, me di cuenta que le habían embargado el sueldo, me parece una canallada, no sé si a usted le sirva, yo le puedo ofrecer una plata para que, bueno, fueron 10 millones de hace 5 años, 2016 por ahí, o 2015, ¿no? Yo le puedo ofrecer 10 millones para que se mueva y viva por lo menos unos 2 meses mientras le devuelven el sueldo. Y él me dijo, tocayo, me acercó así, me dijo, no, tocayo, muchas gracias, le agradezco mucho, pero todavía me defiendo. Entonces yo dije, bueno, y a otras personas que también yo las veía luchando por ahí les ofrecí ayuda, algunas la recibieron, otros no. Pero digamos que fue una forma como de lavar la conciencia, porque yo vivía muy bien allá y acá la gente estaba comiendo mierda, la gente que lucha por este país. Fue como al año, sí, finalizando 2017, me busca un asistente de Petro, una señora que era asistente, él me dice, Gustavo, mire, soy la asistente, una asesora de Gustavo Petro. Él le manda a decir que usted le ofreció un dinero hace un tiempo que ahora sí lo necesita. Le digo, oh, no, claro, dígale que con todo gusto. Digo, es que vamos a recoger las firmas para inscribir la candidatura presidencial de él, pero él no tiene, bueno, no tenemos, el movimiento no tiene dinero. Le dije, con todo gusto, y fui allá y empecé a recoger firmas con ellos y todo. Ahí ese fue mi ingreso con Gustavo a la política. ¿Por qué crees vos, Gustavo, que siempre que denuncias a Álvaro Uribe Vélez, inmediatamente salen panfletos de las autodefensas gaitanistas y de las Águilas Negras y salís ahí vos como un objetivo militar? Bueno, Levi, cuando yo empecé esta tarea, que incluso mis amigos me dijeron que lo que estaba haciendo era muy suicida, nadie estaba enfrentando a este señor así tan directo, digamos, se enfrentaba dentro de la diplomacia con la que se enfrentan los políticos, o sea, con términos jurídicos, con no sé qué, con el posiblemente, con el de pronto esta persona está inmersa en tal delito, o bueno, con todo el cuidado del mundo, pues todo el mundo, pero yo he sido muy directo siempre y yo, no sé, yo soy un poco desabrochado para hablar y así mismo para escribir. Entonces yo dije, bueno, pero si yo soy el escritor de Pandilla, Guerra y Paz, ¿cómo voy a llegar aquí con esta diplomacia? Yo Sí, vengo claro. de un léxico, pues de escribir un léxico de frente, donde las cosas se dicen como son. Entonces yo empecé, primero porque en la época del narcoterrorismo, cuando yo fui asistente de Enrique Parejo González, nosotros andábamos con él, que él todavía vive, fue un gran señor, digamos, un referente ético en mi vida ha sido él. Nosotros estábamos dentro de un carro blindado, porque en esa época pues, le estaban matando a todo el mundo y él era el único ministro sobreviviente de los 3 que asesinaron, de los 3 a los que atentaron. Y entonces a él Pablo Escobar lo seguía llamando. Entonces yo en ese momento hice ese clic contra el narcotráfico desde hace mucho tiempo, desde ahí, desde la muerte de Luis Carlos Galán, desde las amenazas que recibíamos, porque digamos la secretaria que yo hoy tengo en el Senado es la misma que tenía Enrique Parejo, yo la rescaté porque es una muy buena secretaria. Entonces, ella recibía las amenazas, a veces yo, y nosotros escuchábamos pues, el terror que nos querían meter. Entonces, mi fobia al narcotráfico empezó ahí y yo hice incluso trabajos investigativos para demostrar cómo el narcotráfico era el peor problema que tenía Colombia, porque además que es transversal, porque toca la política, toca la guerrilla, toca a los paramilitares, toca la delincuencia común, toca la sociedad civil, toca las empresas. Yo decía hace poquito en el debate de antier al ministro cómo para que exista el narcotráfico se necesita la legalidad de miles de empresas que importan los insumos químicos. Para hacer 1.180 toneladas de cocaína se necesita que haya muchas empresas legales importando los químicos, porque aquí no hay, yo no creo que al narcotraficante le den licencia para importar etil, acetona, todas esas cosas, oye que no. Entonces eso lo importan empresas legales. Entonces yo decía,
esto es un concubinato que hay entre la clase política, la clase empresarial y el narcotráfico. Y ahí fue donde dije, bueno, ya empieza uno a mirar que el helicóptero de este tipo, que el papá que apareció en Tranquilandia y mataron a Rodrigo Lara por ese hallazgo y por ese desmantelamiento del Tranquilandia. Y matan a Rodrigo Lara y ahí encuentran el helicóptero del papá de Uribe. Después uno mira que Popeye sale y dice, no, es que la licencia de esta pista de la finca de Pablo Escobar se la dio Álvaro Uribe Vélez. Yo digo, no, entonces aquí hay algo. Aquí uno no puede ponerse de pronto con el tal, hay testigos. Que la justicia no actúe, que la justicia no le haya echado mano a estas personas, no quiere decir que sean inocentes. Lo que pasa es que son o miedosos, o corruptos, o arrodillados, o algo pasa. Pero es imposible que una persona que está desde 1980 a la fecha, tirando indicios por todo lado, que haya muchos testigos, bueno, algunos muertos, pero hay testigos vivos que dicen, es un paramilitar, o como dice este señor, Juan Carlos, bueno, se me fue el nombre, es un bandido igual a nosotros, o como dice los testigos del caso de los 12 apóstoles, en esa finca entrenábamos, en esa finca pasaban las cosas. Entonces uno dice, ¿qué pasa en este país? Tenemos que quitarle el miedo a los jóvenes de hablar, y yo me siento, tal vez nadie me lo reconozca nunca, ni quiero que me lo reconozcan, pero yo siento que cuando yo llegué con ese ímpetu a decir las cosas por su nombre, a decir hay que llevar a la cárcel a Álvaro Uribe, yo creo que la gente se envalentonó y es parte de lo que estamos viviendo, porque a nosotros nuestros papás nos entregaron un país vuelto mierda porque se callaron. Y yo digo, a mis hijos no les quiero entregar ese país. Y la lucha la continuó y la continuarán otros jóvenes y al final alguien lo hará. Pero no podemos callar más. Las amenazas, ¿cómo te las tomas, Gustavo? ¿Te da miedo o vas con tanta convicción que las haces a un lado? Digamos porque las amenazas también comprometen a tu núcleo familiar, ¿no? No es, Sí, no solamente vos, sino tu familia entera. Bueno, yo tuve que sacarlos del país y las mías, las personales, pues eso me ha significado a mí prácticamente, esta cuarentena que ustedes han vivido, yo la llevo hace años. Yo no puedo salir a la calle, cuando salgo pues tengo que ir con escoltas, no tengo una vida privada, todo lo tengo que hacer con ellos, hasta comprar unos interiores, tú uno voltea a mirar para atrás, está el tipo ahí mirando y uno mirando aquí, es como, bueno, hay que cuidarse. Uno sabe que está enfrentando demonios terribles, monstruos grandes, poderosos, rencorosos. Pues mire, si es verdad que incendió todo este país solamente porque pasaron unos hechos que también son cuestionables en su familia, pues yo creo que él no nos va a perdonar a quienes, ni a Matarife, ni al que hizo Matarife, ni a Daniel, ni a Julián Martínez, ni a Heliodóptero, ni a mí, ni no sé si a ti que ya entraste en las grandes ligas de las redes sociales. Yo creo que todos nosotros estamos en la mira de estas personas. Yo pruebo salí en un video y dije, si a mí me matan es fulano de tal, yo no me pongo con vueltas, porque yo no tengo ningún enemigo. Yo no tengo, bueno, debo a la DIAN del último año porque tenía esperanza, yo siempre pago los impuestos con lo que recaudo en el hotel en Semana Santa, pero la pandemia cayó justo 2 semanas antes de Semana Santa, nos cancelaron las reservas, tocó devolver las platas, bueno, nos quebramos. No se vuelve a parar, eso no hay problema. Digamos, nos quebramos, no, quedamos muy líquidos. Entonces no pude pagar y debo una plata a la DIAN, pero es una deuda. Pero yo me refiero a deudas para yo decir es que a mí me mató fulano porque le quité la mujer o le debo una plata a un tipo y se la robé o algo. O sea, no, o sea, a mí me pasa algo, es Álvaro Uribe Vélez, porque yo no tengo ninguna otra persona, ni siquiera los del Centro Democrático, salvo cuando Paloma o la Cabal se meten conmigo, les contesto. Yo con ellos tengo incluso hasta buenas relaciones con muchos, pero con la persona que yo sí me he ensañado porque el país lo necesita y es un trabajo que tiene que hacer alguien, es Álvaro Uribe. Entonces yo digo, bueno, si a mí me pasa algo, ¿quién más? Yo no tengo enemigos, solo me imagino que soy el enemigo de él. Con vos hubo una vaina que a mí me dio mucha risa, tengo que decir la verdad, que fue cuando el señor de las Priellas salió a decir que te habían puesto a pedir disculpas y, bueno, una cantidad de mentiras a las que están acostumbrados allá en el Centro Democrático, por unos trinos que hiciste en Twitter, y cuando uno ya entra a ver bien la noticia, resulta que es que eran 10 y solamente 12. eran 12, perdón, y solamente fueron 2 por los que mandaron a retractarte, y los otros 10 quedaron ahí. Y vos le escribiste a De las Priellas y le dijiste, deja de ser tan mentiroso que las cosas no fueron así. ¿Qué pasó ahí, Gustavo? O sea, la gente quedó ahí como que no entendía muy bien y varias Sí, lo gente que pasa ahí es que cuando... porque estaban celebrando los hijueputas, ¿no? No, Disculpame. claro, cuando uno es mediocre, celebra un triunfo a medias, ni siquiera a medias. Esa es la mediocridad. Yo ya le había ganado uno, lo que pasa es que a mí no me gusta hacer bulla de eso. Yo escribí el día que se fue
el día que apareció ese video de Márquez, Santrich y todos esos de las FARC otra vez con el fusil colgado, a mí me dio una rabia, hermano, que no pude contener y la tiré toda en Twitter y dije yo, esto es culpa de este psicópata, sinvergüenza y cínico de Álvaro Uribe, porque le pusieron todas las trabas a la paz hasta que los entramparon y los mandaron a la guerra otra vez. Yo no podía creer que este país, que había desarmado ya la guerrilla, estuviera viendo yo otra vez ese video. Ese día me dio tanta rabia que yo escribí eso y enseguida el tipo me demandó. Le dije, demándeme y máteme o demándeme si quiere, pero ya, le escribí eso. Y claro, me demandaron el otro día. Eso fue donde un juez, perdieron, él apeló y fue donde el Tribunal Superior y también perdió. O sea, yo le puedo decir psicópata a Álvaro Uribe porque eso en la tutela quedó que era parte de mi convicción íntima, decirle psicópata, que eso no atentaba contra, digamos, no le estaba indulgando un delito. Y entonces yo por eso a él le digo psicópata. Entonces, yo le gané esa tutela, pero yo no soy tan mediocre de ponerme a colgarla como él lo hizo, a fijarlo en su perfil, un triunfo como poner la oreja de un torero ahí, es un triunfo pendejo, es un triunfo de la libertad de expresión y nada más, pero hay que seguir con otros temas. Pero él celebró que el juez le dijo, de esos 12 tweets que usted está impugnando, solo le doy la razón en 2, parcialmente además, porque yo hago una rectificación ahí como dentro de mi convención. Yo decía, yo no puedo rectificar como él quiere, porque es que yo no estoy aquí diciéndole, decir que una persona tiene hambre de sangre no es un delito, y yo sé que si yo le digo asesino, yo sí tengo que demostrar que mató a alguien, y es muy jodido demostrarle a él que mató a alguien, y más en Colombia. Pero si yo le digo que tiene hambre de sangre, que fue uno de los delitos de uno de los tweets que me hicieron corregir, entonces yo dije, pero eso no es un delito, pero bueno, la justicia es la justicia, yo lo corrijo, yo digo que él no tiene hambre de sangre. Y el tipo no quedó contento y me metió un desacato. Esta es una parte que la gente no conoce, un desacato para mandarme a la cárcel. Entonces, en el desacato, le dice al juez que él solicita que yo nunca más vuelva a nombrar a Álvaro Uribe. Imagínate. Y el juez lo mandó al carajo. Le dijo, ¿cómo así? Si él está hablando de 2 tweets exclusivos, pero yo en los demás no le puedo decir que no da nombre a Álvaro Uribe porque ya es atentar contra la libertad de la expresión, que es un pilar de la democracia. Entonces eso se lo negaron y le negaron una cantidad de cosas que pidió. Y eso es lo que está celebrando, que de 12 tweets le hicieron corregir 2 pedacitos de 2 porque no fue completo. Mi corrección la hice sobre la frase, no sobre el tweet, porque el tweet era real, estaba hablando de los muertos de Dabeiba, de las fosas comunes de Dabeiba, y estaba hablando del general Mario Montoya, ya confeso de falsos positivos en la JEP. Entonces, esa es la mediocridad de este hombre. Gustavo, vos haces campaña presidencial con Gustavo Petro, te vimos, fue una, digamos, yo creo que de las campañas más memorables en la historia de Colombia, no solo la reciente, sino la historia general de Colombia, porque sí, llenaron todas las plazas, hermano, hay que decir la verdad. Yo aquí en Cali los vi 2 veces, la última vez en el Boulevard, es una vaina impresionante que hasta lloré, tengo que decirte, y no ganaron. Ahí por el lado del río Cali. Sí, que fue una vaina... un restaurante que tocó bajar las rejas, sí, yo me quedé por fuera. Una vaina impresionante, tengo que decirte, eso nunca lo habíamos vivido con mi generación. Pobre Gustavo, yo me acuerdo que Gustavo se quedó atrás, por ahí lo dejaron. Yo me quedé afuera. Y todo el mundo persiguiéndolo. La gente que una foto, sí. Claro, Gustavo anda con todo el anillo de 20 escoltas, yo en el momento no tenía escolta porque todavía no me han dado, me parece, o tenía 2, tal vez. Entonces yo no pude abrirme paso a la misma velocidad de él. Cuando yo llego allá, ¡prum!, bajaron la reja y me quedé ahí. Claro, no, estaba todo el mundo, estábamos todos. Después viene la desilusión porque la jugada de Fajardo, que para mí fue una jugada demasiado hipócrita y traicionera y que habla muy bien de lo que ha sido Fajardo durante toda su vida en su carrera política. Después pasan 2 años y ustedes se dan cuenta que fue que se robaron las elecciones, viene el tema de la ñoña política. ¿Vos cómo te lo tomás? ¿Vos qué posición tomas ante esta situación? Y sobre todo, cómo los medios fueron capaces de organizar toda la situación, deslegitimando sobre todo a Gonzalo Guillén y a Julián Martínez en sus investigaciones. Mira, hermano, yo estuve en esa campaña como tú lo dijiste. Fíjate, es que cuando tú nombraste Fajardo, me vine a su tweet a ver qué ha escrito sobre Marta Lucía. No escribió nada. Tipo, evade los temas. Es una vergüenza. Al menos Claudia salió a decir que estaba de acuerdo. Bueno, pero digo algo, marica. Claudita, Dios mío. que sí, que era un drama. Bueno, pero mire, marica, estoy mirando el timeline de Fajardo, no escribió nada. Y él en los grandes temas se agacha, se va a ver ballenas. Entonces de hecho, cuando dijiste que ibas a escribir una novela Pacto de Ballenas, yo se me vino la cabeza a Fajardo y era que va a escribir una biografía de Fajardo. Oiga, pero sí, no había pensado y puede la gente tomarlo por ahí. Bueno, yo estuve en esa campaña, yo estuve en las campañas de Luis Carlos Galán.
aquí de pronto algunos galanistas me van a crucificar, pero yo nunca vi esto, ni siquiera con Luis Carlos Galán. Digamos que el fervor de Luis Carlos Galán era más de la clase media, que entendía un discurso muy técnico que él tenía. Obviamente en sectores populares había mucho apoyo y también tenía sectores de clase alta. Digamos, lo de Luis Carlos Galán fue algo más dentro de un contexto de narcoterrorismo, del narcotráfico con todos sus carteles en toda su dimensión. Digamos que fue una necesidad que el pueblo tenía ahí, pero ahí no se hablaba de neoliberalismo, ni de desigualdad, ni de pobreza multidimensional, ni de todos los temas que ya hoy la gente maneja, menos de cambio climático. En esa época ni se tocaba el tema. Entonces era algo como más, necesitamos salvar el país es acabar el narcotráfico, digamos que era el tema. Pero lo de Petro es una cosa que yo nunca vi. Obviamente yo no vi lo de Gaitán. Lo que he visto pues son plazas multitudinarias, incluso con más mérito que el de ahora, porque en esa época no había ni radio, ni siquiera televisión. Entonces yo no sé por dónde se convocaba la gente, no había WhatsApp, no sé cómo hacían, pero allá llegaban. Entonces, pero digamos que desde lo de Gaitán, por no irrespetar la memoria de Gaitán, a nuestra fecha, que ya han pasado 70 años, o sea, digamos, a Gaitán lo mataron en el 48, o sea, 72 años, de esa fecha acá nunca había habido un fenómeno político igual. Y yo tengo esa fortuna de haberlo vivido plaza por plaza. Yo iba con Gustavo, estuve en Barranquilla, estuve en Neiva, estuve en Popayán, estuve en Pasto, estuve en Manizal, en el eje cafetero, que uno pensaba, aquí sí no nos va a llegar la gente, porque todos estos sitios uribistas, nada, llenos, en Medellín, o sea, ese triunfo, y uno miraba en la otra campaña, en las redes sociales, que ese tipo no llenaba ni un parqueadero. Ni una cuadra aparte. Entonces lo que hicieron fue fabricar un presidente. Pues tienen todo, tienen los bancos, tienen las encuestadoras, y ahora le cuento una anécdota que está pasando con las encuestadoras, tienen la prensa y tienen la clase política unida, que además se había metido Gaviria, por el temor que tiene a que a su hijito le saquen los escándalos de Odebrecht, ha hecho pacto hasta con el diablo, se unió hasta con Uribe, se le acaba de decir Uribe mentiroso, y allá terminó, sin ninguna dignidad, extendiendo la lengua para que el uribismo pasara por encima, este señor Gaviria. Pastrana, ya ustedes han visto. Hoy salió ya hoy salió también la historia de que 2 familiares de él estaban también metidos en el narcotráfico. Estos cuentos de pedofilia. Sí, Pastrana, abuelo Epstein. Exacto. Entonces estaba Pastrana, se unió Uribe, se unió Gaviria. Eso es una tristeza para este país. Todos cerrando, ellos sí cerraron el círculo, mientras que a la izquierda, el señor Fajardo se fue, esa no le va a perdonar nunca, la izquierda, pero nunca. Yo creo que prefieren que elijan a Uribe. Prefieren, dicen ellos, porque yo tendría que tomar otras decisiones. Pero eso nunca se va a sanar. Y el señor, ¿cuál fue el otro? Bueno, de la Calle, que ya salió a decir unas cosas ahí también. No, hoy también. Y Robledo. Como los tres, hermano, el momento en que toda la clase política queda en evidencia porque se junta, se van a la misma esquina a defender su impunidad y sus negocios, como nosotros nos dividimos en ese momento cuando era la primera vez que el pueblo colombiano, las clases populares, la ciudadanía, tenía acceso a un gobierno, acceso a un poder. Nunca más, nunca antes. La última votación más grande de la izquierda fue con Gaviria en 2010, que fueron como 2.000 o 3 millones de votos. No me acuerdo si fueron 2.600 o 3.400, etcétera. Pero ya estábamos a puertas de decir, es el gobierno para la gente. No, los tipos se quebraron y fueron para otro lado. Puede pasar, ojo, puede volver a pasar en 2022. Entonces, cuando nosotros veíamos la otra campaña, la pobreza de la otra campaña, veíamos estas plazas llenas, 50.000 personas en Barranquilla, 50.000 personas, sin que les regaláramos un vaso con agua. Incluso yo me acuerdo que una vez coincidieron 2 campañas, la de Vargas Lleras con la de Petro en Barranquilla, y nosotros no veíamos mucha gente, uy, hoy sí va a estar jodida la cosa, pero resulta que Petro se demoró en llegar, la cita era como a las 3, lo habían citado a la gente, y a las 4 eso estaba medio llenado, como a las 5, cuando llega Petro 5 o 6, empieza a llenarse eso, y era gente que llegaba con mercados, aquí en la mano, así, llegaba con mercados, que eran de la campaña de Vargas Lleras, y resulta que la gente era en la campaña de Vargas Lleras reclamando el mercado, y llenando la plaza ya, creo que eso fue en el Paseo Bolívar. Fueron allá, lo escucharon, cogieron su mercado y se fueron por donde Petro. Claro. Esa era la lectura de esa campaña, o sea, ya no les creían, y esa fue la lectura. Cuando sale el resultado, nosotros tuvimos una falla garrafal y también fue falta de dinero o falta de enfocar el dinero en donde era. Y fue una organización electoral muy débil, muy deficiente. Nosotros no tuvimos los testigos electorales. Si nosotros hubiéramos tenido los 104.000 testigos electorales de las 104.000 mesas, nosotros a las 4 de la tarde sabríamos un resultado. Pero resulta que tuvimos solo 15.000. Claro, cuando ya sale la registraduría, además quedan los datos a toda mierda para que uno no tenga tiempo de pelucarse ni de reclamar nada. Dicen, ya
2 millones de votos, 8 millones contra 10 millones. Pues, ¿qué le queda más a Gustavo? Cuando ve los reportes de las 15.000 mesas que no son completos, pues salir a aceptar el resultado. Pero para mí, si me preguntan, que escribí un libro sobre eso que se llama Así se roban las elecciones en Colombia. He trabajado el tema, lo he investigado hace mucho tiempo. Si me preguntan a mí, yo creo que Gustavo Petro ganó esas elecciones. Pero hubo factores como la compra del voto, como lo que ha denunciado Aida Merlano, como lo que han denunciado los audios de la ñeñe política, como lo denunciaron miles de personas que se metieron a la registraduría a mirar las actas C14 rayadas, tachadas, robándose los votos. Yo creo que Gustavo ganó esa elección. A él se la robaron. Primero se la robaron en los medios y las encuestadoras. Duque era un tipo que tenía hoy 1% en las encuestas. Después pasó al 2%. Y después una encuestadora dijo que tenía el 13%. Otra después dijo 20 y pico y otra después dijo 30 y pico y ahí ya lo catapultaron. ¿Y qué mira uno después? Que una de esas encuestadoras termina el que crea la encuestadora de consejero de Duque. La otra de Texco, 50 millones que están en el CNE reportados de aporte a la campaña de Duque. Entonces, como una encuestadora aporta a una campaña y además tiene la autoridad moral para tirar datos. Es una aberración lo que pasa en este país. Claro, con esa era como encuestadora. el dueño de las gaseosas, que era dueño del equipo y que era dueño del campeonato y ganaba siempre una vaina Exacto. absurda. Y de Gustavo, los árbitros y todo. ¿vos qué pensás de los medios de comunicación que se prestan para vainas tan ridículas, para nimiedades? Por ejemplo, de ver a Gustavo Petro usando unos Ferragamo, de ver a Gustavo Petro comprando, haciendo fila en Europa para comprarse un libro y que hagan de esto una noticia gigantesca y los vendan a ustedes como que son comunistas, como que son socialistas, como que quieren la pobreza extrema para el país, pero que están disfrutando de grandes riquezas y grandes capitales. Pues mira, Levi, como tú ya lo dijiste, es ridículo, pero sobre todo que esto no es tan ridículo como pensamos. Esto obedece a una campaña, a una estrategia siniestra del statu quo. ¿El statu quo qué son? Los bancos, los militares, los medios de comunicación, los contratistas, los dueños del país, para mantener su statu quo. Entonces, ¿cuál era la campaña? Primero, cabalgaron sobre el cuento de las FARC. Se acabaron las FARC, entonces cabalgaron sobre el cuento del castrochavismo. Y entonces, como se acabó el cuento del castrochavismo, porque se dieron cuenta que era mentira que Santos le había entregado el país a las FARC, eso ya es una mentira, donde ni siquiera pudieron sacar un concejal en Bogotá. No tienen la fuerza. Entonces, como ya se desmontó entonces ahora se montan en la bolsa de Petro, que es un señor que firma Petro recibiendo 20 millones de pesos, que después se aclara el origen, que es de un arquitecto que recoge plata para Petro, y sobre eso están cabalgando hoy. Entonces siempre van a tener la mentira, y como tienen los medios masivos de comunicación, ya a mitad de desgaste, van metiéndole mentiras a la cabeza a la gente y los van inyectando, les van inoculando todas esas mentiras. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos en un momento especial? Porque cuando empezaron con esas mentiras, en 1998, cuando salen los canales privados, obviamente Colombia solo ve dos noticieros, RCN y Caracol, y ambos son de los dos más ricos de Colombia. Y los dos más ricos de Colombia pues quieren proteger equivocadamente, yo creo que ellos no nos han tenido fe. Ellos creen que si llega Petro, si llega alguien del movimiento alternativo, va a llegar a quitarle las cosas. Entonces a expropiarles. Ellos han defendido eso erróneamente. Pero ¿qué pasó? Aparecieron las redes sociales, finalizando la década pasada, y ese poder ha venido así, vea. Ellos estaban acá, yo me acuerdo los ratings de los noticieros eran, RCN podía sacar 28 puntos, hoy saca 3. Esto está así. Y las redes, digamos que ya eran los noticieros, las redes es mi mano derecha, a la izquierda, y acá están los noticieros. Entonces esto ha ido haciendo así, y hoy yo creo que las redes sociales están por encima de los noticieros. El miedo de ellos, y por eso van a empezar a legislar, y lo han intentado. Acuérdense que Vargas Lleras con su ley Lleras trató ya de poner en cortapisas a las redes sociales. Yo creo que ellos tienen miedo de perder ese poder que tenían en los medios de comunicación, y si uno mira las investigaciones últimas, los han sacado los medios alternativos. Y esto significa el cambio y la muerte de los grandes medios de comunicación si no hacen una transformación hacia la objetividad. RCN no la ha hecho todavía, está tratando, ahora tiene un director, digamos, un tipo que a pesar de que es de la derecha es un tipo ético, que es Juan Lozano, y está tratando ya de tomar la información con objetividad, y después es posible que vuelva y suba todo lo que perdió con Burizar, o una parte. Y Caracol ha sido más inteligente y entonces tira una que sí, otra que no y tal. Por ejemplo, ayer dijo Marta Lucía Ramírez, no dijo, el periodista Julián Martínez descubrió que Marta Lucía Ramírez tenía un hermano narcotraficante. No, dice, para presentárselo a los viejitos, a nuestros papás, que son los únicos que ven televisión,
La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, contó hoy o confesó en un comunicado dijo que había tenido un hermano. O sea, esta es la gente que no ve las redes sociales, que son los viejitos, pues dicen, ay, sí, qué señora tan honesta. Y entonces después entrevistan a Gaviria. Es un drama familiar que le puede pasar a cualquiera. Y después dicen el otro, ella sí me contó. Entonces entrevistaron solo, se entrevistan entre ellos. Y entonces uno dice, puta, qué manipulación tan berraca. Esa manipulación la vivieron nuestros papás. Y aquí los absuelvo. Porque yo digo, bueno, nos entregaron un país vuelto a nada, pero es que también los tenían manipulados. Imagínense RCN por la mañana, a las 7, a las 12, a la noche, durante 30 años. Eso fue lo que recibieron. Eso es lo que recibieron y no nos los puede culpar. Pero ya eso se acabó. Como ya ahora los ven menos y la gente ve más las redes sociales y se entera más de la verdad en las redes sociales, digamos que ese poder para 2022 va a estar muy menguado. Y yo creo que la elección sí se va a jugar en las redes sociales. Ahí es donde vamos a ver quién es quién. Ya están en entredicho las encuestadoras, ya sabemos que son tramposas, no les podemos volver a creer. Pero ¿quiénes les dan difusión a las encuestadoras? Pues RCN, Caracol y los noticieros grandes. Ya no los van a ver en 2022. Ya la gente fue a Netflix, se fue a las plataformas. Entonces, ahí es donde vamos a ver el cambio generacional y el cambio de conciencia. Gustavo, ¿hay relación de Álvaro Uribe Vélez con el narcotráfico y con el paramilitarismo? Hay pruebas, están sobre la mesa. Hay relación de Iván Duque, el presidente de Colombia, con el narcotráfico también, con la familia Hernández, el Bollo, el Niño Hernández, la calle Daza, hablando con ellos para comprar los votos. Hay relación de Marta, hay el embajador San Clemente en Uruguay. Lo Uruguay. nombro yo. Eso no es que fue un tipo que cayó allá, no. Yo nombro mi embajador y yo debo saber qué hace mi embajador. San Clemente, embajador de Colombia en Uruguay, con una finca con cocinas para traficar cocaína. Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, tiene nexos o se le han descubierto nexos con paramilitares como Mancuso, que se reunían en el club en Nogal también. Se le descubrió un hermano narcotraficante de heroína, además. Y a vos te tienen perfilado y chuzado. Vos lo dijiste de frente que Uribe te había perfilado y que está chuzado. ¿Vos sinceramente crees que te puedan matar, Gustavo? ¿Que te puedan matar antes del 2022? O incluso si Petro llega a ser presidente en el 2022, ¿vos crees que te puedan llegar a matar? Es una posibilidad, Levi, y yo tengo que contemplar con mucha serenidad y mucha objetividad. O sea, uno muchas veces, pues, uno no puede contestar como las mamás de uno. Es que tranquilo, mijo, que no le pasa nada porque usted está con Dios. Bueno, las oraciones de las mamás sirven y las de uno también, pero hay una realidad objetiva y es que el león está herido, el tigre está herido. Me lo dijo Petro una vez en Medellín, cuando yo dije en una plaza pública, dije, vamos a llevar a Uribe a la cárcel. Por la noche Petro, que obviamente tiene más experiencia, es más frío, es más, ya ha sufrido más, ya ha tenido encima persecuciones por décadas, me dijo, hable de llevarlo a la JEP, hablemos de llevarlo a la JEP, ya a nosotros no nos interesa que el señor vaya a la cárcel, hablemos de que vaya a la JEP y cuente la verdad y que quede libre. Porque si usted al tigre, me dijo Petro, si usted al tigre no le deja una salida, se te manda encima. Entonces puede tener razón. Entonces cuando el tigre está acorralado, en ese momento él está acorralado. Está por aquí Matarife, está por aquí la corte, diciéndole, bueno, apenas pase toda esta vaina, seguimos con la indagatoria por falsos testigos. Esta otra investigación por las masacres del Aro y de la Granja. Y estamos todos los tuiteros, esta generación de tuiteros valientes que han salido diciéndole todos los días lo que es. Entonces el tipo sí está acorralado. Y entonces se nos puede venir encima. Y obviamente eso es una posibilidad. Entonces yo tengo que contemplarla y cuidarme. Eso no me queda de otra. Para finalizar, ¿cómo ves vos las elecciones presidenciales del 2022? ¿A quién crees que hay que enfrentar y cómo se van a comportar las oligarquías, los duopolios mediáticos y las mafias contra Gustavo Petro? Aparte del paréntesis, digo yo, en el que están los Robledo, los Fajardo y las personas de centro que siempre dejan morir a Gustavo cuando más se necesita, ¿no? Que es en segunda vuelta. Estamos en un momento en que si hoy fueran las elecciones, el uribismo perdería. Ya pasó en 27 de octubre. Si hoy fueran las elecciones, ganaría un candidato opositor al uribismo. ¿Quién va a ser? Esa es la pregunta, la gran pregunta. Pues obviamente en el partidor tiene una ventaja Gustavo Petro, que ya viene a ser candidato, tiene otra pequeña ventaja Sergio Fajardo, que ya viene a ser candidato y sacó 4 millones de votos, 4.200 creo. Hay unas nuevas candidaturas que van a ir apareciendo, pero yo creo que la grandeza de la izquierda, o del movimiento, ya ni siquiera izquierda, sino el progresismo se va a medir, es en llegar con un solo candidato. Ahora, ¿cómo se hace eso?
ahí está el mecanismo, hermano. Lo propuso Petro en la campaña pasada. Le decía en las grandes conferencias de las universidades, hagamos una consulta, Fajardo, yo le cargo el maletín si pierdo. Se lo dijo a De la Calle, invitó a De la Calle a una consulta y no quisieron. No hay otra manera. Entonces, a esa consulta, ¿quiénes tienen que llegar? Los verdes, el Polo, Colombia Humana, los decentes, Maíz. Faltaría un sector del Partido Liberal que uno ha visto en el Congreso que se están volviendo a retomar las banderas progresistas. Yo creo que con ellos, en un solo partido, todos en una sola consulta grande, comprometidos de corazón y éticamente a luchar por el que ganen, ese es el presidente de la República, el que se llame. Y yo me comprometo también a colaborarle al que sea. Gustavo, muchas gracias, hermano, por el tiempo que nos regalaste. Muchas gracias por estar acá. Oye, no, Levi, hermano, y a Alejandro, nuestro director técnico del programa. Hermano, muchísimas gracias. Ustedes no saben cómo gozo yo compartiendo anécdotas que le puedan servir a la gente. Te felicito por la labor que estás haciendo en tu estilo. Estás haciendo patria, hermano, porque es despertar conciencias, es abrirle los ojos a la gente. Como tú, ya hay afortunadamente 30, 40 personas jóvenes, entre mujeres y hombres, influencers, que están generando conciencia, abriendo ojos, hermano, quitando vendas, y es un trabajo invaluable.